Vamos a continuar con el tema que habíamos empezado, que es uno de los últimos temas que siempre se ven, y es el tema de las palancas rodantes. Las palancas rodantes son, si bien no lo dije la semana pasada, es una forma de expresar un tipo de mecanismos que surgen justamente de la eliminación de una barra en el mecanismo y la introducción de una semijunta. Eso era, como les dije, la aplicación de la cuarta ley de transformación, que son la suma de la segunda y la tercera ley de transformación. Entonces, esta acción de eliminar un eslabón, que es justamente el acoplador, que era el mecanismo que en los eslabonamientos unía la barra de entrada con la barra de salida, es eliminada, y en vez de unir a los dos eslabones, entrada y salida, con una junta completa, se une con una semijunta. Y esto permite que el mecanismo o los mecanismos resultantes tengan la misma cantidad, tengan igual grado de libertad que el mecanismo original, que es 1 grado de libertad. Bien, la idea era, como les dije en la clase anterior, es encontrar una relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida de los eslabones que conforman al mecanismo. Este mecanismo, como estamos viendo en la pantalla, estará conformado o está conformado por 3 eslabones. El eslabón que no puede dejar de existir, que es el eslabón bastidor, o bancada también llamado, bancada o bastidor, y los 2 eslabones que intervienen. El eslabón de entrada, que normalmente le llamamos conductor, eslabón conductor, que en este caso vamos a considerarlo al eslabón 2, que es esta palanca, y el eslabón conducido, que es el eslabón de salida, que en este caso estaría representado por este eslabón 4. Este es un dibujo cualquiera, muy genérico, muy general, que lo que pretende es representar dos eslabones de un mecanismo que luego, ya vamos a ver, se va a transformar en estos mecanismos, que son 4, como ya vamos a ver, que conforman los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Y eso es lo que quería llegar. El tema, normalmente le llamamos palancas rodantes, pero realmente el tema se denomina mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies, alias, vamos a decir así, palancas rodantes. Bien, entonces, rápidamente, porque más o menos lo vimos la semana pasada, nosotros deseamos encontrar la relación de velocidades angulares del eslabón de entrada, en este caso el 2, con el eslabón de salida, que es el 4. Para eso vamos a realizar un desarrollo en el cual van a intervenir las velocidades lineales o tangenciales. ¿De quién? De un punto que pertenece a ambos eslabones. Este punto es el punto de contacto a través del cual se transmite el movimiento de un eslabón a otro, y que en la pantalla hemos designado, ¿no es cierto?, con el punto P. P es un punto que es un punto, pero en realidad son 2 puntos. Es P como perteneciente al eslabón 2, le hemos llamado P sub 2, y P como perteneciente a 4, le llamamos P sub 4. Entonces ahí coexisten 2 puntos, ¿no?, en el contacto. Bien, para este análisis va a ser necesario la utilización de dos líneas
importantes que son justamente la tangente a ambas superficies en el punto de contacto y de la normal a ambas superficies en el punto de contacto. Vuelvo a repetir, fíjense cómo lo digo, por favor, no es que es como yo lo diga, sino como debe decirse. Porque ustedes dicen normal al punto, y una normal, o sea, un punto tiene infinitas normales, por favor. La normal o la tangente es a las superficies de los eslabones en el punto de contacto. Bien. Esos puntos, P2 y P4, pertenecen al perfil de esos eslabones y están a cierta distancia del centro de rotación, porque estas dos palancas están rotando respecto O2 es el punto de rotación de la barra 2 y O4 es el punto de rotación de la barra 4. Y cada uno está a una determinada distancia de esos centros de rotación. Este P2, O2 es lo que hemos llamado el radio ¿de qué? De la trayectoria que sigue el punto P2 cuando el eslabón 2 está rotando respecto de O2. Lo mismo pasa con el punto P4, el cual se encuentra a una determinada distancia de su centro, del centro de rotación O4 del eslabón 4. Y ese es el radio de la trayectoria que seguiría el punto P4 cuando el eslabón 4 rota respecto del eslabón O4. Bien, esas trayectorias que no las hemos indicado ahí, solamente se las estoy nombrando, lo cual es lógico y ustedes se deben dar cuenta de eso. Si no, se sumarían muchas líneas al dibujo y sería confuso. Entonces, vamos a hacer aparecer nada más que lo que importa, y justamente son las velocidades. O sea, la velocidad V2, que es la tangente a esa trayectoria que dije, y la velocidad V4, que es la otra velocidad que es tangente a la trayectoria que seguiría el punto P4 cuando el eslabón 4 rota respecto del punto O4. Lo mismo para V2. Entonces ahí tenemos las velocidades lineales de ambos puntos. Esas velocidades lineales, según lo hemos visto en toda la materia, están relacionadas con la velocidad angular de la barra y con el radio, justamente esta distancia que separa a los puntos de sus centros de rotación. He avanzado un poquito justamente para que vayan relacionando todas las cosas. Entonces, y el porqué del hecho de que no nos vamos a referir a las velocidades lineales de cada punto, P2 y P4. Entonces, como les decía, la velocidad lineal está relacionada con el omega de la barra y con el radio, o sea, la distancia que separa al punto de su centro de rotación. Entonces, de esa ecuación hemos despejado omega como la velocidad lineal sobre el radio. Esa, para el caso de la velocidad omega 2, que es la velocidad del eslabón 2, la velocidad es V2, pero le hemos definido, o la vamos a designar, en vez de poner solamente V2, la estamos indicando tanto a las velocidades como a los radios, con los extremos, indicando los extremos de los vectores. O sea que P2, V2, P2, V2 es el vector V2, y P2, O2 es el vector radio, para el caso del eslabón 2. Lo mismo pasa para la velocidad angular omega 4, que es del eslabón 4, y que está en función de la velocidad P4, V4, o sea, este vector que está acá,
dividido en el radio correspondiente, que sería el radio de la trayectoria que describe este punto, ¿no es cierto? Que el radio sería P sub 4 o 4. Bien, ahí tenemos definido las velocidades angulares de cada una de las vallas en función de las velocidades lineales y de los radios correspondientes. Bien, lo que nosotros queremos hacer es encontrar la relación entre estas dos velocidades angulares. Eso es lo que nos va a dar, lo que vamos a llamar como nos va a dar una ecuación, que es la que vamos a llamar como la ecuación de relación de transmisión. Bien, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar la velocidad de omega 2 con la omega 4. O sea, vamos a hacer un cociente entre estas dos velocidades angulares, omega 2, omega 4, lo cual significa hacer un cociente entre estos segundos términos, que están expresados a través de las velocidades lineales y de los radios. Entonces, si ustedes hacen esto y aplican la ley de la herradura, acuérdense, les va a resultar esta ecuación que está acá, en el segundo miembro de esta relación, omega 2 sobre omega 4. Entonces va a ser P sub 2 B sub 2 sobre P sub 2 O sub 2 por P sub 4 O sub 4 sobre P sub 4 B4. Fíjense que acá se ha invertido el radio por la velocidad, porque justamente si ustedes hacen esta dividida en esta, y le hacen la ley de la herradura, va a resultar esta expresión. Bien. Volvemos un poquito para atrás, un segundito. Entonces, esta situación de transmisión de velocidad entre estos dos eslabones va a requerir de una condición básica. ¿Para qué? Estamos hablando de transmisión de movimiento. Eso tiene incorporado el hecho de que si digo que estoy transmitiendo, estoy diciendo que el contacto entre estos dos perfiles debe mantenerse permanentemente. O sea, que los puntos P2, P4 sean cualquiera, porque fíjense, estamos analizando este tema en una situación particular, este instante. Es como si nosotros hubiésemos sacado una foto a estos dos cuerpos que se están transmitiendo, que están transmitiendo movimiento de uno al otro. Pero esto realmente se sigue moviendo, entonces los puntos P sub 2, P y P4, que en este momento están definidos por este punto P, en otro instante pueden ser un punto de acá y otro punto de acá, o sea, van a ir cambiando instante a instante esos puntos. Pero a lo largo de toda esa transmisión, el contacto, o sea, la existencia o la coexistencia de los diferentes pares de puntos, debe seguir cumpliéndose. ¿Para qué? Y para que se cumpla el hecho de que estamos transmitiendo permanentemente, y eso significa que ambos cuerpos deben estar en contacto continuamente. Porque si no, si los cuerpos se separan, o sea, los puntos P2 y P4 dejan de coexistir, no vamos a tener transmisión de movimiento. Entonces, la condición, y acá lo tenemos escrito en la pantalla, para asegurar la transmisión de movimiento, la condición básica es que, es decir, que los perfiles no se separen ni se penetren, las componentes de las velocidades lineales V2 y V4, las componentes de las velocidades V2 y V4, las velocidades lineales V2 y V4, sobre la dirección de la normal, me deben dar el mismo vector, o sea, un vector que tenga igual módulo, igual dirección, igual sentido. Por supuesto van a tener la misma dirección porque son las proyecciones sobre la normal.
pero el mismo módulo, el mismo sentido, ese vector, que es justamente este vector que se ha indicado con la letra Q. Es decir, Q2, que sería la proyección de V2, de la velocidad lineal V2 sobre la normal, y Q4, que sería la proyección de la velocidad lineal V4 sobre la normal, esos dos vectores Q deben ser el mismo vector. O sea, me dan Q. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Ya lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, y es que la transmisión del movimiento siempre se hace en la dirección de la normal. O sea, la transmisión de velocidad, la transmisión de fuerza, la transmisión, como vamos a ver en engranaje, cuando hablamos un poquito de fuerzas, vamos a ver que la transmisión de la fuerza siempre se hace en la dirección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Entonces, esta situación debe cumplirse. Es la condición básica para que exista transmisión continua de la velocidad o de la fuerza. En este caso estamos analizando la cinemática, es decir, estamos introduciendo parámetros de velocidad. Bien. Vamos a dejar las velocidades de deslizamiento para el final, ya lo vamos a mirar. Vamos a proseguir con el desarrollo en relación de lograr esa ecuación de relación de transmisión. Entonces, establecida la condición básica, la condición básica, sí, para que exista transmisión de movimiento, o sea que los cuerpos ni se separen ni se penetren, vamos a seguir desarrollando esta expresión a la que llegamos de la relación de las velocidades angulares de entrada y de salida, en la búsqueda de hacer que esta ecuación sea más simple. Y como vamos a ver, lo que vamos a tratar de hacer es que de esta expresión se puedan eliminar las velocidades lineales. P sub 2, V sub 2 y P sub 4, V sub 4. Para que finalmente la relación de transmisión, que está definida por las velocidades angulares, quede en función de parámetros geométricos. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, para hacer eso, vamos a introducir dos elementos geométricos que son los denominados radios equivalentes. Estos radios equivalentes, la definición de esos radios equivalentes es que son un par de rectas paralelas entre sí que pasan por los centros de rotación de los cuerpos, o sea, de los eslabones. Es decir, un par de eslabones equivalentes o efectivos también se les denomina, o radios efectivos o radios equivalentes. Son un par de rectas paralelas, que pasan por los centros de rotación de los cuerpos. ¿Cuántas rectas paralelas entre sí que pasan por los centros de rotación podríamos trazar? Y yo les diría que podemos hacer infinitos pares de rectas que, siendo paralelas, pasan por los centros de rotación. De esos infinitos pares de rectas, vamos a elegir un par. Y ese par son los que están expresados, dibujados en el dibujo que tenemos en la pantalla, que son aquel par de rectas que, pasando por los centros de rotación, son
perpendiculares a la normal. ¿Y por qué hemos elegido estas líneas que están definidas con K2, que es la intersección de una de ellas, que pasa por el centro O2, e intercepta la normal en un punto, y a ese punto le hemos llamado K2. Lo mismo con la otra línea, que pasando por el centro O4, intercepta la normal a ambos perfiles en el punto de contacto, en un punto que hemos designado con K4. Bien. ¿Por qué hemos elegido estas dos líneas de las infinitas? Porque fíjense, estas dos líneas son normales a la normal, son perpendiculares a la normal. Y sobre la dirección de la normal, ¿quién está? Está el vector Q. Q es la velocidad correspondiente o sea, es la proyección común de las velocidades V2 y V4, las velocidades lineales, ¿no?, sobre la normal. Entonces, ustedes ya saben que la velocidad es siempre perpendicular al radio, así como V2, P2 es perpendicular a su radio P2, O2, y P4, V4, o sea, la velocidad V4 es perpendicular a su radio P4, O4, de la misma manera, la componente sobre la normal Q, relacionada con el eslabón 2, va a tener un radio K2, O2. Y la misma Q, pero relacionada con el eslabón 4, va a tener un radio O4, K4. O sea, lo que estamos buscando es justamente lo que hemos trazado, son los radios correspondientes a esta velocidad Q, que, vuelvo a repetir, es una velocidad común a ambas velocidades lineales V2 y V4. Bien. Si ustedes son observadores, van a ver que ya hemos generado sobre el trazado 4 triángulos, ¿sí? Dos de los triángulos fueron generados cuando hicimos las proyecciones de las velocidades lineales V2 y V4 sobre la normal, dándonos la componente Q. En ese momento generamos un triángulo que es el V2, P2Q, y el P4, V4Q. Esos dos triángulos que están formados acá. Luego, al trazar los radios equivalentes, hemos generado otro par de triángulos, que son relacionados con el eslabón 2, el P2, K2, O2, y relacionado con el eslabón 4, el O4, P4, K4. Entonces, esos 4 triángulos que hemos generado en ese trazado nos va a permitir buscar una relación que nos permita justamente hacer que esta ecuación planteada de la relación de velocidades angulares pueda tener una forma diferente, más simple. Bien, vamos en búsqueda de eso. Si ustedes recuerdan, para eso vamos a hacer uso del concepto de triángulos semejantes. Existe una forma de definir que cuando dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes, les recuerdo esto porque es necesario tenerlo claro para poder entender este desarrollo, y es que
dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos interiores son iguales. Sus ángulos interiores son iguales. Esto también está relacionado con, en este caso particular que vamos a ver acá, van a ver que vamos a ver dos casos aquí de triángulos semejantes, pero en uno se puede ver lo que voy a decir a continuación, y es que también dos triángulos, o podríamos definir la semejanza entre dos triángulos si decimos que 2 a 2 sus lados son perpendiculares. Esto es básicamente lo mismo. O sea, si dos triángulos tienen 2 a 2 sus lados perpendiculares entre sí, es decir, la hipotenusa de un triángulo perpendicular a la hipotenusa del otro triángulo, el lado adyacente perpendicular al lado adyacente del otro triángulo y el lado opuesto de un triángulo perpendicular al lado opuesto del otro triángulo, eso quiere decir que los dos triángulos básicamente sus lados están a 90 grados entre sí. Eso estamos asegurando que los ángulos interiores de esos triángulos son iguales. ¿Dónde lo podemos ver eso? Lo vamos a analizar, vamos a hacer nuestro primer análisis. ¿Sobre quiénes? Sobre los triángulos que están relacionados con el eslabón 2. Entonces, fíjense, tenemos el eslabón pequeño, el triangulito más pequeño de acá, del dibujo, que sería P sub 2, B sub 2, Q. Este triangulito que estoy mostrando, con el triángulo más grande del dibujo, que es justamente P sub 2, O sub 2, K sub 2. Fíjense, este triangulito, si ustedes mentalmente lo extraen, lo giran 90 grados, y ese triangulito calza completamente en el extremo de este triángulo más grande. ¿Por qué? Y porque el lado, la hipotenusa del triángulo pequeño, B sub 2, P sub 2, es perpendicular a la hipotenusa del triángulo grande, que es P sub 2, O sub 2. Y si ustedes se fijan, la hipotenusa del triángulo pequeño es justamente la velocidad, y la hipotenusa del triángulo grande es justamente el radio correspondiente a esa velocidad, que son como entre sí perpendiculares. O sea que estoy relacionando la velocidad lineal del punto P sub 2 con su radio correspondiente P sub 2 O sub 2. ¿Sí? Esa relación la vamos a comparar con eligiendo otro par de lados de esos dos triángulos, que son justamente el lado adyacente. O sea, estamos analizando el triángulo, el ángulo correspondiente al ángulo más pequeño, o sea, la punta de este triángulo, con la punta de este triángulo, el vértice en el cual tenemos el ángulo más pequeño. O sea, este ángulo con este ángulo. Entonces, por eso yo digo el lado adyacente a este ángulo, que sería el vector Q. ¿Con quién? Con el lado adyacente de este triángulo, que es justamente el radio K sub 2 O sub 2, que es el radio de Q. Entonces, como estamos hablando de semejanza entre esos dos triángulos, ahí los hacemos aparecer. Entonces, finalmente, el triángulo en naranja, más fuerte, que es el triángulo pequeño, y el triángulo en naranja o rosado, como ustedes lo vean, que son los dos triángulos entre los cuales estoy generando la semejanza. Entonces, hipotenusa con hipotenusa, es decir, P sub 2, V sub 2, que es la velocidad V sub 2,
dividida es al lado, a la hipotenusa de este otro triángulo, que es el radio P sub 2 O sub 2, es igual ¿a quién? A el lado adyacente de este triángulo, que es P sub 2 Q, perdón, P sub 2 Q, como al lado adyacente de este triángulo grande, que es justamente, ¿qué cosa? El radio de esta velocidad, O sub 2, K sub 2. Entonces, ahí tenemos una primera relación definida por estos dos triángulos semejantes. Vuelvo a repetir, son triángulos semejantes porque sus ángulos son iguales. Ahí lo tienen. Acá tenemos un ángulo de 90 grados, acá tenemos un ángulo de 90 grados, acá tenemos un ángulo que es igual a este ángulo de acá, y este ángulo es igual a este ángulo que está acá. ¿Por qué lo podemos decir con gran certeza? Y porque este lado es perpendicular a este lado, porque este lado es perpendicular a este lado, y porque este lado es perpendicular a este lado. Bien. Ahí tenemos entonces las relaciones entre la velocidad lineal v sub 2 del punto P sub 2 y su radio, con la proyección de la velocidad v sub 2 sobre la normal, que es Q, con el radio equivalente O sub 2, K sub 2. Bien, vamos al eslabón 4 ahora, a buscar la misma relación en 4. Entonces ahora, fíjense, tenemos los triángulos P sub 4, V sub 4, Q, con el triángulo O2, O4, P4, K4. Son los dos triángulos, uno celestito y el otro violeta. ¿Cómo son estos dos triángulos? Y son semejantes entre sí, porque se está cumpliendo, si ustedes toman este triángulo, lo giran 90 grados, van a ver que este triángulo calza en este triángulo, completamente, coincide completamente con este triángulo. ¿Y por qué? Y porque este lado, que es esta velocidad, que es la hipotenusa de este triángulo, P4, Q, V4, esta hipotenusa es perpendicular a la hipotenusa de este triángulo, P4, O4, K4. Y lo mismo pasa con el lado adyacente del otro triángulo, y con el lado opuesto del otro triángulo. Son los tres perpendiculares entre sí. Por lo tanto, eso asegura que los ángulos interiores de los triángulos son iguales. Y podemos realizar la siguiente relación. Entonces, fíjense, la hipotenusa de este triángulo, que es la velocidad V4, P4, V4, es a la hipotenusa del otro triángulo, que es justamente el radio P4O4, correspondiente a esta velocidad. Entonces, la relación P4V4 sobre P4O4 es al lado opuesto de este triángulo, P4K4, como es el lado opuesto del otro triángulo, que es justamente el radio correspondiente a la velocidad K4, que es la proyección de V4 sobre la normal. Y este es el radio equivalente o efectivo correspondiente a esa proyección, O4, K4. Entonces ahí tenemos las relaciones que hemos obtenido a través de estos triángulos semejantes. Una que relaciona la velocidad lineal V2 con su radio, y la velocidad y la proyección de esa velocidad con su radio equivalente. Y la otra, la velocidad V4 con su radio correspondiente, P4O4, con la proyección Q, que es la misma, con, en este caso, el radio equivalente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a tomar estas igualdades y las vamos a reemplazar en la ecuación planteada, que ahora tenemos recuadrada en rojo. O sea que ahora
estas relaciones que hemos encontrado